Evangelio de hoy, viernes, 21 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar, construyó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de Mateo nos presenta una parábola. Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo judío. El problema era que se sentían, de alguna manera, los dueños de la religión. Ellos eran los especialistas que conocían cómo había que relacionarse con Dios. Sabían las leyes que había que obedecer. Dominaban las normas y los protocolos que había que cumplir para llevarse bien con Él y ser un buen judío. Y, por consiguiente, asegurarse la salvación. Eso era un grave problema, porque todo el mundo tenía que pasar por su aro. Incluso el mismo Dios estaba constreñido a obedecer sus normas. Eran los dueños del cotarro. La historia de los viñadores malvados nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Jesús, con su sabiduría y amor, nos está llamando a mirar nuestras vidas, a ver cómo respondemos a su amor y a la misión que Él nos ha confiado. Y no solo se dirige a los que estaban con Él en ese momento, sino que nos habla a nosotros, hoy, aquí, en nuestra realidad diaria. En la parábola, el dueño de la viña representa a Dios, que ha confiado la viña, su pueblo, Israel, y por extensión, la Iglesia, a unos viñadores. Es decir, a los líderes y a cada uno de nosotros como miembros de su pueblo. Dios, en su gran amor, ha dado mucho a su pueblo, ha enviado a los profetas, ha dado la ley. Ha enviado a su Hijo, Jesucristo, para que todos podamos vivir como su pueblo, guiados por su amor, su justicia y su misericordia. Pero, ¿cómo responde Israel a esta confianza? La historia nos muestra que, en lugar de ser fieles y cumplir con la misión de dar frutos para el reino de Dios, los viñadores malvados rechazan y maltratan a los siervos enviados por el dueño. Los matan, uno tras otro. Y, finalmente, cuando llega el Hijo, la última esperanza, también lo rechazan. Es un doloroso rechazo al amor de Dios. Dios ha confiado en nosotros, nos ha dado su amor, nos ha ofrecido su salvación.
Pero ¿cómo respondemos a ese amor? Al igual que Israel, nosotros también somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Él nos ha confiado la misión de ser luz en el mundo, de llevar su amor a los demás, de vivir según los principios del reino de Dios. Pero, ¿estamos siendo fieles a lo que Él nos pide? Hoy, esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe, como pueblo de Dios. Nosotros también hemos sido llamados, no solo a recibir el amor de Dios, sino a dar frutos para su reino. Cada uno de nosotros tiene una misión. Al igual que los viñadores en la parábola, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestras relaciones, nuestras riquezas. Y nuestra responsabilidad es dar frutos de justicia, de amor, de paz. Queridos hermanos, la responsabilidad no es solo de los sacerdotes, de los líderes de la iglesia o de los profetas, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es llamado a vivir conforme al amor de Dios, a ser fieles a su voluntad. No podemos pensar que solo algunos tienen que responder a la llamada. Todos estamos llamados a ser parte activa del reino de Dios. A ser luz en el mundo, a ser instrumentos de paz y reconciliación. Hoy, más que nunca, el mundo necesita que seamos un reflejo del amor y de la misericordia de Dios. Dios ha confiado en nosotros, y debemos responder con fidelidad. Esta parábola también es una invitación a la conversión. Si en algún momento hemos sido como los viñadores que rechazan los llamados de Dios, hoy es el momento de abrir nuestro corazón y decirle a Dios: Señor, quiero ser fiel, quiero dar frutos para ti. Dios nos ha dado la viña, y Él espera que pongamos en ella todo nuestro esfuerzo y amor. No se trata solo de ser buenos, sino de ser generosos, de compartir lo que tenemos. De vivir con un corazón limpio y dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo. La responsabilidad es un llamado a ser fieles y a dar frutos de amor y justicia. Y aunque en la parábola vemos que los viñadores malvados son castigados por su maldad, Dios, en su misericordia, sigue llamándonos. Siempre hay tiempo para volver a Él, para pedir perdón y empezar de nuevo. Hoy es un buen día para decirle a Dios: Señor, quiero ser un buen viñador, quiero cuidar lo que me has dado y ser fiel a ti. Hermanos, Dios confía en nosotros, pero también espera de nosotros una respuesta. Respondamos con generosidad y fidelidad. Que nuestra vida sea un testimonio de su amor y misericordia. En la parábola de los viñadores malvados, vemos cómo, a pesar del rechazo y la violencia hacia los mensajeros de Dios, Él sigue teniendo paciencia. El dueño de la viña, a pesar de haber sido maltratado una y otra vez, no se cansa de enviar a otros siervos, y finalmente, envía a su propio hijo, confiando en que al menos lo respetarán. Este es el reflejo perfecto de la misericordia y paciencia de Dios con nosotros. Dios nunca se cansa de esperarnos y siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Aunque nosotros muchas veces le demos la espalda. Es conmovedor pensar en la paciencia infinita de Dios. Dios nunca actúa con ira o con venganza. A pesar de que como humanidad hemos rechazado a sus profetas, hemos ignorado sus llamados y hemos sido infieles, Él sigue esperándonos con los brazos abiertos. La parábola nos muestra que, a pesar de que la justicia de Dios es inevitable, su misericordia nunca se agota. Nos ofrece una y otra vez la oportunidad de cambiar, de regresar a Él, de pedir perdón. Hermanos, este es el verdadero rostro de Dios, un Dios que no se cansa de amarnos. No importa cuántas veces fallamos, Él sigue dándonos oportunidades. Y aunque Él nos llama constantemente a la conversión, lo hace con paciencia. Sin imponernos su voluntad, sino invitándonos a acercarnos con un corazón sincero y arrepentido. La misericordia de Dios se manifiesta en su paciencia, en su capacidad de esperar.
Él sabe que, aunque a veces caemos, siempre podemos levantarnos. Dios no quiere que nos quedemos en nuestra caída, sino que nos da la gracia de volver a empezar. De intentar una vez más vivir conforme a su voluntad. Es difícil imaginar cuántas veces hemos fallado. Cuántas veces hemos sido indiferentes a los llamados de Dios en nuestra vida. Pero, hermanos, cada vez que fallamos, Dios nos ofrece una nueva oportunidad. Él no se cansa, Él no se desilusiona con nosotros. Su misericordia es como un río que nunca se seca, que siempre fluye. Que siempre nos alcanza, no importa lo que hayamos hecho. Cuando pensamos en nuestra vida, es fácil caer en la tentación de sentirnos indignos del perdón de Dios. De pensar que hemos fallado tantas veces que ya no hay esperanza para nosotros. Pero esta parábola nos recuerda que nunca estamos fuera del alcance de su misericordia. Dios no nos rechaza. Al contrario, nos busca incansablemente. Él nos llama a regresar a su amor, a volver a Él y a ser parte de su viña, de su reino. La paciencia de Dios no es pasiva, no es simplemente esperar sin más. Es una espera activa, llena de amor, de esperanza. De deseo de que cada uno de nosotros podamos ser fieles a la misión que nos ha dado. Y, aunque la parábola nos muestra la ira de Dios al final, también nos recuerda que la justicia de Dios nunca se separa de su misericordia. La justicia divina es una justicia que da una oportunidad tras otra. Y cuando finalmente llega el juicio, es el resultado de nuestra propia elección, de cómo respondemos al llamado de Dios. Si algo nos enseña esta parábola, es que Dios nos espera siempre. Nos ama siempre. Nos ofrece siempre una nueva oportunidad. No importa cuántas veces hemos fallado. No importa cuántas veces hemos rechazado su llamado. La misericordia de Dios es más grande que nuestra debilidad. Hoy, hermanos, es un buen momento para recordar que Dios es paciente con nosotros. Él nos da una nueva oportunidad cada día. Él sigue confiando en nosotros, incluso cuando no somos dignos de esa confianza. Y Él espera, con amor y paciencia, que respondamos a su llamado. Que hagamos fructificar lo que Él nos ha dado. Que seamos fieles a nuestra vocación como miembros de su pueblo. La misericordia de Dios, reflejada en su paciencia, es un regalo inmenso. Pero también es una invitación. Dios no nos da su paciencia solo para que continuemos con nuestra vida como si nada. Nos da su paciencia para que respondamos con generosidad. Para que respondamos con amor y fidelidad. Para que no desaprovechemos las oportunidades que nos da para crecer y vivir como Él quiere. Que, al meditar sobre esta misericordia y paciencia de Dios, podamos renovar nuestro compromiso de vivir fielmente en su viña. Sabiendo que, aunque podamos fallar, Él nunca dejará de esperar nuestro regreso. Que nunca olvidemos que, por mucho que nos alejemos, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Deseoso de abrazarnos de nuevo y de darnos la oportunidad de vivir en su amor. Hermanos y hermanas, hemos hablado ya sobre la responsabilidad que Dios nos ha confiado. También sobre su misericordia y paciencia infinitas. Ahora es importante que nos detengamos también a reflexionar sobre el juicio final. Ese momento en el que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de su vida ante Dios. La parábola de los viñadores malvados no termina con una llamada al arrepentimiento. También nos invita a considerar las consecuencias de nuestras decisiones. Dios, en su amor y misericordia, nos da todas las oportunidades para volver a Él. Pero también hay un momento en el que debemos enfrentar las decisiones que hemos tomado. Ese momento, el momento del juicio, llegará. Como dice la parábola, cuando el dueño de la viña, que representa a Dios, decide enviar a los viñadores a su perdición por su infidelidad. Es importante entender que el juicio final no es un castigo injusto, sino más bien una manifestación de la justicia de Dios. Dios es justo.
Y su justicia es perfecta. Al final, nos enfrentaremos a las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de cómo hemos vivido nuestra vida en relación con su llamado y con su amor. Si hemos respondido generosamente, con fe y fidelidad, a su invitación, seremos llamados a vivir en su reino eterno. Pero, si hemos cerrado nuestro corazón a su amor y hemos rechazado su misericordia, nos encontraremos con las consecuencias de nuestra propia decisión. Hermanos, esto nos recuerda que nuestra vida no es un camino sin rumbo. Cada uno de nosotros está llamado a vivir según la voluntad de Dios. El juicio final es una realidad. Debemos estar preparados para él. No se trata de un juicio que Dios quiera infligirnos como un castigo, sino de un juicio que surge de nuestra propia respuesta a su amor. Dios no quiere que nos perdamos. Él no quiere que suframos. Él quiere que vivamos con Él. Y que nuestras decisiones aquí en la tierra sean reflejo de nuestro deseo de vivir con Él para siempre. El juicio final es la conclusión lógica de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar su viña, si nos ha mostrado paciencia y misericordia, no podemos olvidar que también nos da la libertad para decidir cómo vivir. Esa libertad nos llevará a un juicio, donde podremos ver si nuestras vidas han sido conformes a la voluntad de Dios, o si hemos elegido seguir otros caminos. Caminos de egoísmo, de indiferencia, de desobediencia. A lo largo de nuestras vidas, Dios nos invita a responder a su llamado con generosidad. El juicio final no será solo una cuestión de lo que hemos hecho, sino de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos omitido, de lo que no hemos vivido según el amor de Dios. En las Escrituras vemos que, en ese momento, se nos juzgará por el amor, por nuestra capacidad de amar a Dios y a nuestros hermanos. Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Mateo, que seremos juzgados por nuestras obras de misericordia. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Era forastero, y me acogisteis. El juicio final es, en realidad, un llamado a vivir en el amor. Es un recordatorio de que nuestras acciones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Dios no nos pide perfección, sino que nos invita a ser fieles, a dar frutos, a vivir con generosidad y a vivir el amor que Él nos ha mostrado. El juicio final no se trata solo de nuestras faltas, sino también de lo que hemos hecho con las oportunidades de amor y misericordia que Él nos ha dado. Es importante no entender el juicio final como algo que se nos impone desde fuera, como un castigo severo e injusto. El juicio final es el momento en que Dios revela la verdad sobre nuestra vida. Todo lo que hemos hecho y dejado de hacer, todo lo que hemos elegido y rechazado, se pondrá a la luz de su amor. Al final, veremos si nuestra vida reflejó la generosidad y el amor de Dios, o si elegimos vivir alejados de Él. Dios no quiere que lleguemos al juicio final sin haber aprovechado su misericordia, sin haber vivido como Él nos ha llamado a vivir. Es un momento de verdad, pero también de esperanza, para aquellos que han vivido en el amor de Dios. El juicio final será una invitación a entrar en la alegría del reino eterno. Para aquellos que han respondido a su amor con generosidad y fe, el juicio final será el momento de la plena reconciliación y la comunión con Dios. Pero para aquellos que han rechazado su misericordia y vivido alejados de Él, el juicio final será un momento de toma de conciencia. Un momento en el que se verán las consecuencias de una vida vivida sin amor, sin misericordia, sin fidelidad. El juicio final, entonces, no es solo un recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones, sino también una invitación a vivir de acuerdo con el amor de Dios desde ahora mismo. Dios no nos deja a merced de nuestra propia debilidad. Él nos da su gracia, su misericordia.
Y nos invita constantemente a vivir de acuerdo con su voluntad. Así, cuando llegue ese día, podamos encontrarnos preparados. Con un corazón lleno de amor, con una vida que haya dado frutos dignos del reino de Dios. Estamos llamados a meditar sobre nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Sobre la infinita misericordia y paciencia que Él nos ofrece. Y sobre el juicio final al que todos estamos llamados. La parábola de los viñadores malvados no termina simplemente con el juicio de los infieles, sino que también nos ofrece una imagen clave para comprender el plan de Dios. La piedra angular. Cuando Jesús menciona que la piedra que los arquitectos rechazaron se ha convertido en la piedra angular, está haciendo una declaración profunda sobre su misión y sobre cómo su venida cambia radicalmente la manera en que debemos entender a Dios, su reino y nuestra relación con Él. La piedra angular es, en la construcción de un edificio, la piedra fundamental sobre la que se levanta todo lo demás. Es la piedra que da estabilidad y dirección a toda la estructura. Sin ella, el edificio no puede sostenerse. Jesús, al decir que Él es la piedra angular, nos está indicando que Él mismo es el fundamento de todo lo que Dios ha hecho y quiere hacer en el mundo. Todo el plan de salvación se edifica sobre Él. La piedra angular rechazada por los líderes de Israel es una referencia directa a cómo muchos, en tiempos de Jesús, rechazaron la obra de Dios encarnada en Él. Los que tenían el poder, los que supuestamente eran los guardianes de la fe, no reconocieron en Jesús al Mesías prometido. Rechazaron a la piedra angular, pensando que su manera de entender a Dios y su religión era la correcta, y desechando a quien venía a cumplir las Escrituras de una manera radicalmente diferente. Pero Dios, en su sabiduría infinita, usó ese rechazo para cumplir su plan de salvación. Lo que los hombres desechaban, Dios lo convirtió en el cimiento sobre el que edificaría su reino eterno. Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Él es el fundamento sólido sobre el que debemos edificar nuestras vidas. Si nuestras vidas no están edificadas sobre Cristo, estamos construyendo sobre arena. La piedra angular nos recuerda que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, debe tener como base a Cristo. Si no lo tenemos a Él como fundamento, cualquier esfuerzo por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios está destinado a caer. Es fácil, en el ajetreo de la vida diaria, olvidarnos de esta verdad. Podemos ser tentados a construir nuestra vida sobre otras piedras. Sobre el éxito material, el reconocimiento, el poder, o incluso sobre nuestra propia fuerza. Pero al final, todas esas piedras son inestables. Son frágiles, y no pueden sostenernos cuando llegan las dificultades de la vida. Solo Cristo es la piedra que permanece firme. Al vivir nuestra vida, debemos constantemente preguntarnos: ¿estoy edificando mi vida sobre Cristo? Él es la piedra angular, y todo lo que hacemos debe estar alineado con Él. Solo así nuestras vidas pueden tener solidez. Pueden resistir las tormentas de la vida, y pueden dar fruto en el reino de Dios. Jesús nos invita a construir nuestras vidas sobre Él. No solo de manera personal, sino también como comunidad de creyentes. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y como tal, debe estar edificada sobre Él, la piedra angular. Es en la comunidad de los fieles donde encontramos el apoyo, la fortaleza y el amor que necesitamos para seguir adelante. Siempre teniendo como base a Cristo. La Iglesia, como comunidad, debe ser un lugar donde Cristo sea el centro de todo. Además, la piedra angular tiene un papel especial en el propósito de Dios para la humanidad. Dios no solo nos llama a vivir nuestras vidas en relación con Cristo, sino que también nos invita a ser nosotros mismos las piedras vivas de su Iglesia. Las que, unidas a la piedra angular, forman un edificio espiritual que glorifica a Dios y lleva su salvación al mundo.
Somos parte de una construcción más grande. Una construcción que trasciende nuestras vidas personales y se extiende a toda la humanidad. La Iglesia está llamada a ser un reflejo de Cristo. Un signo visible de su amor y su salvación para el mundo entero. Por lo tanto, la piedra angular no solo es un símbolo de Cristo como fundamento de nuestra fe, sino también un llamado a vivir en unidad con Él y entre nosotros. Al ser parte de este edificio espiritual, debemos trabajar juntos, edificando con amor y generosidad. Siendo piedras vivas que, unidas a Cristo, somos instrumentos de su reino. La Iglesia es un cuerpo, no una colección de individuos aislados. Debemos vivir nuestra fe en comunidad, siempre reconociendo que Cristo es el centro de todo. Al final, la piedra angular también nos recuerda el destino de aquellos que rechazan a Cristo. En la parábola, aquellos que desprecian a la piedra angular se encuentran con la consecuencia de su elección. Rechazar a Cristo no es solo una cuestión de ignorancia. Es una decisión que tiene consecuencias eternas. Si no aceptamos a Cristo como el fundamento de nuestra vida, corremos el riesgo de construir sobre una base inestable. Una base que no resistirá las pruebas del tiempo y de la vida. El llamado que Jesús nos hace hoy es claro. No podemos seguir nuestra vida como si nada hubiera cambiado. Cristo es la piedra angular, el fundamento de nuestra vida y de nuestra fe. Es el quien da sentido y estabilidad a todo lo que hacemos. Debemos edificar sobre Él, en Él y por Él. Cuando construimos nuestra vida sobre Cristo, estamos construyendo una vida que tiene valor eterno. Una vida que no se derrumba, una vida que da frutos para el reino de Dios. Hoy se nos invita a renovar nuestra fe en Cristo como la piedra angular de nuestras vidas. Que no dejemos que otros cimientos nos aparten del camino. Solo en Él, el fundamento sólido, podemos encontrar verdadera paz, esperanza y vida eterna. Que, al construir nuestra vida sobre Cristo, seamos siempre una comunidad que refleje su amor, su misericordia y su justicia. Él es la piedra angular que da estabilidad a todo lo demás. Y sin Él, no podemos encontrar verdadero sentido en nuestras vidas. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.